buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a esta actividad en conmemoración del Día Mundial contra la Pena de Muerte, este año con especial énfasis en la perspectiva de género. Les damos la bienvenida a nuestros panelistas, el compañero Kevin Rivera, la compañera Maite Bayolo, al profesor Nieto. También le damos la bienvenida al profesor y decano asociado Oscar Miranda Miller. Estamos muy felices de estar presentes aquí y de realizar una actividad de este tipo. Le doy las gracias a mi compañera, la profesora Lilian Rivera Ibars, que junto a mí imparte el curso sobre ADN y remedios post sentencia aquí en la Escuela de Derecho. Nos pareció importante que este tipo de actividad surgiera precisamente desde este curso, pues sabemos que hay muchísimos casos de exoneraciones de condenas erróneas en las que ya ha habido la ejecución de un ser humano a manos del Estado o se han detenido ejecuciones de este tipo gracias a pruebas científicas que ha demostrado la inocencia de una persona erróneamente condenada. Sin más, les dejo con el profesor Oscar Miranda Miller para que les dé un saludo. Gracias. A nombre de la Escuela de Derecho y de su decana, la profesora Vivian Neptune, me uno a la bienvenida que ha extendido la compañera profesora Rosario. El pasado 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial contra la Pena de Muerte y este año, como mencionaba la compañera, se dedicó a las mujeres que han sido ejecutadas, que fueron sentenciadas a la pena capital o que corren el riesgo de ser condenadas, así como aquellas que han sido indultadas o exoneradas. Y es que la discriminación basada en sexo y en el género tiene que ser destacada como uno de los prejuicios que, junto a otras características como la discapacidad o la raza, exponen a las personas a recibir la aplicación dispar de este castigo que de por sí no debería existir. La Escuela de Derecho se une al llamado del movimiento abolicionista mundial en pro de la eliminación universal de la pena de muerte. En esta actividad, como ya se ha mencionado, contamos con dos distinguidos panelistas: la licenciada Maite Bayolo Alonso, abogada de la ACLU y especialista en mitigación de casos de pena de muerte, y el licenciado Kevin Rivera Medina, presidente de la Comisión sobre la Pena de Muerte del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y expresidente de la Coalición Mundial en contra de la Pena de Muerte. Agradecemos por su apoyo para esta actividad a la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte, al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, al proyecto ADN post sentencia de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, al Pro Bono de Derecho Penal, y agradecemos además la labor organizativa de el profesor José Nieto, nuestro moderador en la tarde de hoy, de la decana auxiliar para asuntos administrativos de la Escuela de Derecho, la profesora María de los Ángeles Garay, y de la profesora Iris Rosario y la profesora Lilian Rodríguez Ibars. Por último, destacamos lo más importante, que es la comparecencia tanto presencial como en línea del estudiantado de la Escuela de Derecho. Muchas gracias. Bueno, corresponde que yo les presente a los panelistas y al moderador de esta actividad. Voy a comenzar con la compañera Maite Bayolo Alonso, quien es egresada de esta escuela. Maite cursó su bachillerato en la Universidad de Loyola de Nueva Orleans en literatura anglosajona. Posteriormente hizo una maestría en la UNAM de literatura latinoamericana en México. Trabajó como editora en la prestigiosa casa editora Alfaguara. Posteriormente, Maite
estudió Derecho, como ya les adelanté aquí, en nuestra escuela. Y tan pronto terminó de estudiar, inició su carrera en la oficina del defensor público como especialista en casos de pena de muerte. Luego, Maite, de ahí la conozco yo, fue mi compañera en la Sociedad para Asistencia Legal, laboró en la División de Asuntos Especiales de esa entidad, hasta que partió en el 2018, luego de habérsele concedido un grant para estudiar precisamente casos de pena de muerte en Luisiana. Actualmente, la compañera Maite Bayolo trabaja para la ACLU de Puerto Rico y le doy la bienvenida a mi compañera, amiga y abogada Maite Bayolo. Es un placer que estés aquí. Kevin Miguel Rivera Medina es graduado también de nuestra escuela, cuenta con estudios posgraduados en economía, así como en mediación, negociación y resolución de conflictos internacionales. Está admitido a practicar en los tribunales de Puerto Rico, el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Kevin fue presidente por 2 términos de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte con sede en la ciudad de París. Preside ahora mismo la Comisión sobre Pena de Muerte del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, institución en la que ha integrado su junta de gobierno y en la que participa activamente en las comisiones de Derecho Internacional y Derechos de las Víctimas de Delitos. Kevin es panelista y conferenciante sobre el asunto de pena capital, tanto en Puerto Rico como en foros internacionales, así como en temas constitucionales, civiles, derechos humanos, entre otros. En sus años universitarios presidió el Consejo General de Estudiantes, fue senador académico y dirigió un periódico estudiantil, entre otras actividades. Un placer, Kevin, tenerte aquí con nosotros. Por último, tenemos a nuestro compañero moderador, el profesor Nieto. El profesor Nieto tiene un bachillerato de la Washington University en Historia, un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico, de nuestra casa. Además, tiene un LLM de la Universidad de Harvard. Y ahora Leo, que es doctorando del programa de Historia de aquí de nuestra Universidad de Puerto Rico. El profesor Nieto tiene una vasta experiencia en casos civiles. Ha sido también miembro del Comité de la Pena de Muerte del Colegio de Abogados y desde hace un tiempo considerable es profesor adjunto de aquí, de nuestra escuela, a tiempo completo. Muchas gracias por estar con nosotros, profesor. Sin más, vamos a comenzar el foro. Cada uno de nuestros invitados conferenciantes va a ser moderado por el profesor Nieto, va a tener un tiempo para exponer su presentación y luego para los que están aquí y para los que nos acompañan por Zoom vamos a poder entonces abrir la discusión a preguntas con el propósito, ¿no?, de enriquecer el debate y enriquecer el tema de la conferencia. Bienvenidos y bienvenidas. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Me uno a la bienvenida. Y vamos a comenzar entonces estas presentaciones. Primero que tienen los... ¿Me escuchan? Sí. Sí, quiero traer un mensaje. Vamos a comenzar con las presentaciones que tienen los panelistas y después vamos a tratar de ver si podemos tener una discusión donde podamos incorporar, ¿verdad?, a las distintas personas que nos están escuchando. Así que sin más, pues los dejo entonces con el licenciado Kevin Miguel Rivera. Gracias, sí. Vamos a comenzar con un corto video sobre el Día Mundial, por favor. At the end of 2020,
An estimated 28,567 people were sentenced to death worldwide. Women sentenced to death make up a tiny minority of this number. So some may argue that the death penalty predominantly concerns men, but because women are a minority, they remain largely invisible. Conditions on death row are not designed for women. Women are deprived of gender-appropriate services for victims of sexual, mental, and physical abuse, as well as services for the treatment of substance abuse. My name is Zainab Zekaban Lokran. Born into a poor family and married as a child, I was abused by my husband. I exemplify the many women who enter prison as long-term survivors of violence. This received no attention at my trial. Women report being held in police custody for longer than reasonable, being repeatedly abused by police officers, and being subjected to unfair trials and inadequate legal representation. My name is Fatima Afiqat Pajo, and I killed my husband to prevent him from raping my 15-year-old daughter. My legitimate defense was not addressed by the court. I am Amrina Abdul Mamini. I was sentenced to death for setting my husband on fire when I was 13. The charges were dropped later due to a breach of the UN Convention on the Rights to the Child, but not after I spent over 3 years on death row. متاسفانه حوزات پرونده بی‌طرف نیستن و بی‌طرف این پرونده ها رو رسیدگی نمی‌کنن. مثلا یکی از همبندی‌های من وقتی اومد دادگاهش رو برای من تعیین کرد، گفت وقتی من وارد دادگاه شدم، قاضی پرونده که یکی از حوزات بسیار شناخته شده در شهر زنجان هست، رو کرده بود به متهم و گفته بود که یعنی قبل از رسیدگی به پرونده گفته بود که تو همسرت رو کشتی، من پوست تو رو میکنم. My name is Fong Zhili. I accepted a job to carry a suitcase of children's items to Malaysia. The suitcase, in fact, contained drugs. I exemplified the many female migrant workers who find themselves in dire need of work and resort to drug-related offenses unknowingly. Women are judged not only for their crime, but for their character. They are judged against their assumed gender norms. Instead of focusing on the complexity of my crime, focus was placed on my role as a daughter and caregiver to my parents, a role which I failed at in the eyes of the court. The court implied that I had no regard for my baby, since I had allegedly taken part in an activity that plagued the whole society, especially the younger generation. On this 19th World Day Against the Death Penalty, we illuminate all women on death row around the globe, often in horrendous conditions, and the tragic life stories that offer them such narrow choices. Ahora sí, regresamos. Bueno, muy buenas tardes. Lo primero que quiero es hacer una pequeña corrección. Ciertamente pasé por estas aulas año y medio y fueron grandiosos, pero no me gradué de aquí. Mi doctorado es de la Universidad Interamericana, que también me dio una excelente oportunidad y la verdad es que tener la oportunidad también de poder comparar las diferentes maneras en que se da clase no ha hecho otra cosa que enriquecerá mucho más y de verdad estar muy agradecido. Sí, les tengo que decir pues, que soy gallito desde 7º grado, así que esa parte no ha cambiado y el amor que se le tiene a esta universidad es otra cosa. Bueno, ustedes vieron más o menos lo que estamos hablando de este Día Mundial, de un tema que realmente casi no se habla. Y no se habla, lo dice un poco el video, primero por una cuestión matemática. Ciertamente las mujeres que enfrentan pena de muerte no son la mayoría, de hecho, son la inmensa minoría. No por eso podemos dejar que pase por desapercibido. ¿Por qué son la inmensa minoría? Pues vamos a ahorita hablar un poco de eso, porque aquí el discrimen a veces ciertamente va en dos vías. Hay veces que decimos que van a ser la minoría porque entendemos que las mujeres no pueden ser objeto de pena de muerte porque los roles que le hemos tenido en la sociedad son unos roles que nosotros no vamos a permitir quitarle para que puedan continuar cumpliendo. En otras ocasiones son esos mismos roles los que pueden llevar a una mujer a la pena capital.
Lo primero que les tengo que decir, pues disculpen que tenga que continuar utilizando esta mascarilla, probablemente no sea lo más apropiado para que me puedan leer y entender, pero las circunstancias así lo meritan. Así que vamos rapidito con el resto de la presentación. La Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, tuve el privilegio de dirigirla por 4 años. Fue fundada en el 2002, tiene sobre 165 organizaciones abolicionistas en todo el mundo. En Puerto Rico habemos 2 organizaciones que formamos parte de la Coalición Mundial, y es la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Tenemos presencia en sobre 45 países del orbe. El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, además de tener su comisión, el profesor Nieto es parte de esa comisión junto con nosotros, es parte del comité timón de la Coalición Mundial. Así que participamos de este día de la jornada que finaliza con esta actividad durante este mes de octubre, así que con mucho orgullo lo digo, donde se consolida esa conciencia política, humanista, social, jurídica sobre lo que es el problema de la pena de muerte y ciertamente las luchas que tenemos por mejorar los sistemas de justicia en el mundo. Pero tenemos que definir un poquito a qué nos referimos con pena de muerte. Nosotros vivimos en un país ciertamente violento y hoy vamos a hablar también un poco sobre violencia de género. Y cuando vivimos en un país violento sabemos que sentimos la pena de muerte a veces en las calles, en las casas. No vamos a hablar de ese tipo de pena de muerte que ciertamente hay que hablarla. Hoy nos vamos a concentrar un poco más en la pena de muerte que va por el Estado, y no estoy hablando tan siquiera de las ejecuciones extrajudiciales. Estoy hablando donde se utiliza todo un proceso judicial para terminar eliminando de la vida a un ciudadano o una ciudadana. Este proceso incluye lo que es la legislación sobre pena de muerte, lo que es el proceso de la acusación o exposición judicial, todo ese proceso judicial, desde escoger el jurado, el juicio sobre culpabilidad o no, y la sentencia. Pero incluye también otras etapas. El proceso carcelario, las condiciones carcelarias, las apelaciones que se tienen que dar, porque no es tan fácil quitarle la vida a alguien de una manera justificada por el Estado, ¿verdad? Y además de eso, lo que es la pena en sí, la aplicación de la pena. Les quiero dar una perspectiva de cómo ha ido evolucionando el tema de la pena de muerte en el mundo. Hace poco, en una intervención que hacía en la clase de la profesora Rosario, estaba choteándome en las edades. Para el 1977, no voy a decir que nací más o menos por ahí, pero sí, habían solamente 16 países que eran abolicionistas para todos los crímenes. Y miren como ya cuando yo tenía 20 años teníamos 64, y miren ya cuando yo tenía 40, qué duro da decirlo, ¿verdad? Pero ya eran 106 y hoy son 109. Así que la ruta ha sido sólida y marcada, y podemos decir que tenemos ciertamente en términos de trayectoria, la marca es sencillamente reconocida hacia la abolición. Eso no quiere decir que nosotros no podamos tener los llamados drawbacks, momentos obstáculos, incluso países, por ejemplo, hace poco Filipinas, que son países que están en riesgo de poder tener nuevamente la pena de muerte. Turquía es otro país, Maldivas también. Pero aquí ven en esa gráfica cómo hemos ido aumentando los países que abolen la pena de muerte. Todavía queda un 28% de países en el mundo que se consideran retencionistas. Hay un 72%, una gran mayoría, que son abolicionistas, y los podemos dividir entre países abolicionistas de facto o abolicionistas de jure. Los que son abolicionistas de jure es porque no tienen la pena de muerte en sus leyes o no la aplican por decisiones judiciales. No hay pena de muerte. Sin embargo, hay otros países que todavía no la han eliminado, pero no la están aplicando. Eso quiere decir que no sentencian personas, no ejecutan personas, y en muchas ocasiones también han eliminado lo que son sus galeras de la muerte. Así más o menos se ve el mapa a nivel mundial. En nuestra América comenzó la abolición en 1864, después de que el Principado de Mónaco también tomó unas iniciativas. Pero pueden ver esos países que están más o menos verdes, son los países abolicionistas del mundo. Tenemos otros que son abolicionistas en la práctica. Los que están en rojo son los que todavía tienen la pena de muerte y ejecutan personas. Y muchas veces me dicen, caramba, pero a veces nos olvidamos un poco del debate y nos podemos hablar solamente de los argumentos en contra y no de los argumentos a favor. Pues mire, lo que sucede es que muchas veces los argumentos a favor de la pena de muerte son mitos, y son mitos que están equivocados. Lo primero es que se ha dicho que tiene un efecto disuasorio o disuasivo sobre la criminalidad, y ahora lo vamos a ver, es incorrecto.
Se dice también que es un castigo ejemplar para que los demás lo piensen antes de cometer un crimen. Ustedes saben más que eso. Ustedes que están en estos cursos especializados de derecho penal, saben que por lo general una persona no se pone a pensar en cuál es la pena que me van a imponer en el momento que se está cometiendo un crimen. Se ha dicho incluso que es más costoso que penas alternativas. Es falso. La pena de muerte es más costosa que las penas alternativas. Vamos, se dice que mitos equivocados, ciertamente es más costoso que las penas alternativas. Y las familias de las víctimas dicen a veces que desean la pena de muerte. Eso podrá en algún momento ser cierto, pero no es absoluto. Las familias de las víctimas, y lo digo desde la propia experiencia, Mike también tendrá algunas de estas experiencias en juicio, muchas de ellas están en contra de la aplicación de la pena de muerte, comprenden que es un proceso que no les ayuda a ellos ni a encontrar paz y a veces ni tan siquiera a encontrar la verdad, que es lo que muchos de nosotros siempre queremos saber cuando se nos quita la vida de un ser humano de una manera violenta. Por último, también se dice que la mayoría de la gente está a favor de la pena de muerte. También es un mito equivocado. Cuando se hacen a veces algunas de las encuestas y vemos que hay algunas mayorías que dicen, es que sí, que estamos a favor de la pena de muerte, se hacen a veces preguntas muy sencillas, preguntas que son a veces un poco más puntuales. Siempre dan a entender que no es correcto que la mayoría quiera la pena de muerte. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser esas preguntas más puntuales? Si usted estuviera en un jurado, ¿usted la aplicaría? Muchas veces, en vez de decir que sí, se dice que no. Y si fuese un familiar suyo, ¿se la aplicaría? Ahí todavía mucho más la brecha. Ahí el no está un poco más dado. Y si de momento empiezan a hablar de circunstancias específicas de crimen, comienzan a decir que no. Y vemos que muchas veces hay un shift de esas mayorías a realmente unas minorías apoyando la pena de muerte. Pero nosotros de todas maneras sabemos que los derechos humanos no pueden estar sujetos ni a mayorías ni a minorías, sino que tenemos que ir luchando por ellos, por cada uno de ellos, siempre cada vez más. Y cuando digo cada uno de ellos, quiero hacer hincapié que los que estamos aquí hablando de la abolición de la pena de muerte no creemos tampoco en que no se lleve un proceso judicial o no creemos en la impunidad, por decirlo de alguna manera. Los que estamos aquí creemos en esos derechos, como también creemos en los derechos de las víctimas de delito, los derechos de verdad, y que nos lleven a unos sistemas de justicia que realmente nos sirvan a una mejor sociedad, una sociedad transformada. Pero bien, vamos a hablar entonces un poquito más de la pena de muerte y algunos de los issues de la pena de muerte antes de entrar en el tema de la mujer y la pena de muerte. Primero, la pena de muerte en algunos sitios se utiliza como juguete político, incluso como abuso político. El gobierno de Arabia Saudí, por ejemplo, estuvo utilizando la pena de muerte como arma política para silenciar a quienes protestaban en contra del principado de ese reino de Arabia Saudí. Incluso hace solamente 3 o 4 años se estuvo llevando la ejecución de varias personas chiíes en la provincia oriental. En Egipto también, hace solamente 1 año, se le dio pena de muerte a sobre 37 personas que fueron declaradas culpables de terrorismo en unos juicios que ciertamente cuando nosotros los evaluamos no podemos decir que había un sistema justo. Incluso los acusados fueron castigados de manera tortuosa. Se les desapareció forzosamente, como en aquellos años sucedía también con presidencias como las de Pinochet y cosas como esa. La pena de muerte también se utiliza para el llamado populismo penal. Es muy fácil decir que vamos a enfrentar la pena de muerte o que vamos a enfrentar la criminalidad con un montón de castigos. Y de momento vienen las penas enormes o viene la pena de muerte. Miren, 9 de cada 10 personas expertas en criminología en los Estados Unidos ya nos lo han dicho. La pena de muerte no tiene ese efecto disuasivo o disuasorio para bajar la criminalidad. Incluso evita que los recursos que nosotros estamos gastando en la pena de muerte puedan ser bien utilizados, tanto en lo que es educación, en eliminar las brechas económicas en la sociedad, en mejorar las condiciones de empleo de la gente, además de eso en investigar cuando ocurre un crimen, en llevar a cabo un proceso de juicio que sea justo y equitativo. Ahí nosotros empezamos a bajar el crimen. Está probado que en los países en que se elimina la pena de muerte no aumenta la criminalidad, no aumentan los crímenes violentos. Ahí tienen una gráfica de varios países
que eliminaron la pena de muerte y al cabo de 1, 5, 10 años, ¿qué es lo que iba sucediendo? ¿Cuál era el comportamiento social? Era ir disminuyendo los homicidios y las tasas de asesinato, no era irlos aumentando. Claro, no necesariamente es porque eliminar la pena de muerte nos va a hacer bajar el crimen. Es que en conjunto con otras políticas salubristas y efectivas logramos bajarlo. Bien, vamos a entrar un poco a los issues también en los Estados Unidos, porque es la pena de muerte que ahorita vamos a hablar, que nos aplica en Puerto Rico. En los Estados Unidos, por primera vez desde que se reinstauró la pena de muerte en 1976, tenemos menos estados que la usan que estados que la usan. Ahora mismo, aunque hay 27 estados que la tienen, hay 24 estados que la usan. Hay 23 estados que no la tienen y los otros 3 estados tienen lo que se llama una moratoria en las ejecuciones. Pero más aún, la pena de muerte en los Estados Unidos es utilizada de manera arbitraria. Solamente el 2% de los condados en los Estados Unidos, cuando hablamos de condados nos referimos a municipios. Estamos refiriendo a lo que podría ser Guaynabo y Bayamón. Cuando uno va en esa zona, por donde está, voy a decir, la tienda esa grande, que vende muchas cosas, pero por aquí por el río Bayamón, usted sabe que podría ser castigado de manera diferente si el crimen se comete a un lado del río o al otro lado del río. Y así de absurdo puede ser la aplicación de la pena de muerte en muchos de estos condados. Solamente el 2% de los condados son responsables por más de la mitad de las sentencias y de las ejecuciones en los Estados Unidos. Muy bien, la pena de muerte en los Estados Unidos además es aplicada de manera racista, arbitraria y discriminatoria. El profesor Miranda Miller les hablaba ahorita sobre algunas de estas características. Aunque el 75% de los casos de pena de muerte implican víctimas blancas, cuando vamos a ver los homicidios, los asesinatos en los Estados Unidos, solamente el 50% de las víctimas asesinadas son blancas. ¿Por qué? Aplicada de manera discriminatoria. No solamente por la raza de la víctima, sino también por la raza del acusado. Cuando se asesina en California a una persona blanca, se tendría 3 veces más oportunidades de tener la pena de muerte, de ser sentenciado a pena de muerte si la persona asesinada era una persona negra y 4 veces más si esa persona era hispana. Así, varios estudios nos siguen diciendo que el 96% de los estados tienen un claro patrón de discrimen por raza de la víctima o de la persona acusada. Peor aún, el 95% de las personas que están en los death rows, en los corredores de la muerte, provienen de la pobreza. Y vamos a entrar en un hecho adicional. Las personas que son inocentes, que están en los corredores de la muerte. 28 estados, ya vamos por 186 personas exoneradas. Eso quiere decir que de cada 8 personas que se ejecutan, hay una persona que ciertamente era inocente. ¿Y por qué? Pues ustedes están en un curso de ADN posentencia, muchos de ustedes. Pues ciertamente lo que se llama el junk science ha ayudado en eso. Lo que se llama también ahora los nuevos procesos de descubrir los ADN en las escenas ha ayudado en eso. Pero no es el único factor. Aquí hay factores que tienen que ver con confesiones falsas, con acusaciones falsas, con una mala representación legal, y esa nos la tenemos que traer nosotros y tenemos también que ser juiciosos con nuestra propia clase. Y cuando venimos a ver, casi siempre es una mezcla de algunos de esos factores los que nos llevan a unas malas convicciones. Y no lo decimos los que somos abolicionistas. Lo dice el propio Tribunal Supremo del Estado de Washington cuando dijo que es que no importa cuán buena sea la ley de pena de muerte, cuando se aplica de una manera arbitraria y discriminatoria, muy en especial de manera racista. Esa es la determinación del 2018 que dejó a la pena de muerte muerta en el estado de Washington. Pero bueno, les decía ahorita que además de eso también la pena de muerte costaba más. Por ejemplo, solamente en el caso de California, el mantener la pena de muerte les cuesta 4 billones, billones más que tener sistemas incluso de cadena perpetua. Yo no estoy abogando por la cadena perpetua, pero ciertamente es muchísimo más costoso. Y a nivel federal, un caso de pena de muerte cuesta por lo menos 8 veces más
que un caso similar, sin pena de muerte. Ahorita Maite le va a hablar un poquito más de por qué esos costos son tan elevados. Y volvemos, son recursos que están mal utilizados, que los podríamos utilizar para eliminar las desigualdades sociales y realmente entonces comenzar a atajar la criminalidad. Vamos de lleno al tema y me perdonan porque yo sé que el tiempo apremia. Las mujeres enfrentan la pena de muerte ciertamente con una desventaja desde el discrimen de género. No hay otra. No hay otra. Les hablaba desde el principio que sí, que quizás no solamente es que son una minoría porque son menos acusadas de cometer crímenes, porque cometen menos crímenes según las estadísticas. Por lo menos estamos hablando de asesinatos. Pero además de eso, cuando se les acusa, ¿por qué se les acusa? ¿Cómo es el proceso de la investigación? ¿Cómo es el proceso de la mitigación? Pues miren, la realidad es que casi siempre se les acusa por crímenes que están relacionados por traicionar unos roles tradicionales de género que nosotros le hemos impuesto en estas sociedades patriarcales a las mujeres. Son crímenes que usualmente los hombres no enfrentarían la pena de muerte. A veces en algunos de ellos ni tan siquiera serían procesados, y lo vamos a ver hoy. Las acusaciones por alegados asesinatos de un esposo o de un familiar cercano muchas veces tienen que ver con esos roles de esposa abnegada, de la madre protectora. Además, a veces por tener que cuidar a la familia, dice, pero si es que esa persona suponía que cuidar a la familia, no se suponía que hiciera nada más que cuidarla, la abnegada. En algunos lugares también se castiga por el adulterio y por conducta homosexual, y estamos hablando de conductas que son absolutamente consentidas. Estamos hablando aquí ni tan siquiera de crímenes violentos. Así que eso no cumple tampoco con estándares internacionales de lo que son los crímenes más serios para aplicar la pena de muerte. A veces el estilo de vida, el historial de la mujer, su orientación sexual, hasta el modo de vestir, pueden ser factores determinantes al aplicar una sentencia de pena de muerte, tanto en esa parte de la sentencia, pero incluso desde la investigación del crimen. En el caso de las mujeres, muchas veces también se desvirtúa el derecho a la defensa propia. Y de momento decimos, es que esa mujer estaba acusada de asesinato, y cuando nosotros vemos los hechos, decimos, ¿asesinato de qué? Si esa persona estaba defendiendo su vida, o estaba defendiendo la vida de alguien más en ocasiones, de su propia hija, de ser violada por un hombre en la casa. Pero bueno, tampoco se toma entonces a veces como factor mitigante el momento de la sentencia. No se toma tampoco a veces en consideración el abuso de esa mujer migrante, y lo vieron ahorita en el video que se estaba presentando al principio, cuando las utilizan de mulas para que también lleven drogas cuando se están viendo forzadas a dejar su hogar y buscar una vida en algún otro país. El sistema aprovecha en muchas ocasiones también la vulnerabilidad económica de muchas mujeres, y esa vulnerabilidad económica, volvemos, también tiene que ver con el patriarcado. No nos quepa duda de eso. Estamos pagando los efectos, o sea, estamos poniéndole un mal por encima del otro, donde en muchas ocasiones la propia familia les da la espalda y no se les puede conseguir ni tan siquiera una adecuada representación legal. Muchas veces eso también tiene que ver con falta de acceso a la educación. ¿Qué implica eso? Esa persona no va a poder ayudar en su defensa. También se castiga en ocasiones a la comunidad LGBTQ, y una de las personas, una de las organizaciones que está auspiciando este ciclo de conferencias es la organización CABE. ¿Saben que CABE lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ, también de las mujeres, y lo hace desde la perspectiva de género? ¿Y por qué CABE está en este ciclo de conferencias? Porque CABE quiere dejar claro que por mucho que se va a pedir justicia en los crímenes de odio, nunca va a estar pidiendo la pena de muerte para ningún perpetrador, porque son de los que conocen. Cuando estamos luchando por los derechos humanos, tenemos que luchar por todos ellos, para no lacerar ninguno. Pero incluso, en el caso de la comunidad LGBTQ, hemos llegado a escuchar a un fiscal decir que a esa acusada no la podían tratar como mujer porque era lesbiana y era el hombre de la relación. ¿Cuánta carga hay? ¿Cuánta carga? Yo les quiero dejar en este momento para que escuchemos de su propia voz a Sabrina Butler Smith, quien estuvo aquí en Puerto Rico hace apenas 2 años,
celebrando en abril el 90 aniversario de la pena de muerte en Puerto Rico. Y Sabrina fue acusada de matar a su hijo. Si podemos presentar, por favor, el video de Sabrina. Y que puedan escuchar la historia de su propia voz, que está en inglés. Yummy, yummy. Back in the day, my family was poor. Money was hard for us. You gonna like this banana putting her hands, I'm telling you. I was a kid that was looking for love. You know, I just felt unloved. A lot of my decision making was because of that. Why you putting them broke cookies on there? I got pregnant with my first son when I was 14 years old. I felt like having children they would love me. I used to go jogging at night. It was just a way for me to just release what was going on at the time. I left my son in the bed, and then I jogged to the end of the street. When I jogged back home, I went in this room. I noticed he wasn't breathing. I just grabbed him and ran. I was screaming, trying to get somebody. I was trying to get him to breathe, and I didn't know what to do. The detectives were there, and they said, we need to take you back down for questioning. Before I could even sit down in the room, they started yelling, screaming, getting in my face. I told them I didn't kill my son. I tried to save him. I didn't have my mom there, didn't have anybody advising me on what to say. I didn't know what my rights were. Sabrina Butler took the witness stand for the... Oh, sorry. What did admitiendo a alguien entró aquí. Ah, ya lo hace ella. Took the jury 1 hour to come back with didn't know what my rights were. Sabrina Butler took the witness stand for the first time yesterday since her trial began, claiming to the very end that she did not kill her 9-month-old son. This was my son, my flesh and blood, and they accused me of killing my son. And that was hard. Took the jury 1 hour to come back with the verdict. When I stood before that judge, and he said to me, we sentence you to die by lethal injection, and may God have mercy on your soul. I can remember saying to him, no, may God have mercy on your soul. I got sentenced March 13th of 1990. My death date was July 2nd of 1990. When my death date came, I thought that they actually was coming to take me to my death. That is an overwhelming feeling of fear because I thought they were going to come to my cell with the preacher and, you know, the security guards or whatever it was and put these chains and stuff on me and then, you know, carry me down the hallway to my death. Oh, gosh. It's hard. For like 3 years, I was just, you know, I don't care, you know, I'm gonna die anyway. But then I got to the point to say, you can't get away with this. I got tired of people calling me baby killer. It wasn't just me they were crucifying in the news, they were crucifying my family. And I knew I had to figure out how to fix it. I started writing everybody I could think about, trying to prove my innocence. And then when I got 2 more attorneys, you know, they were God sent. When my attorneys went to the hospital, they found out my son's medical records were there the entire time. It showed that my son had heart problems.
kidney problems, and chronic bowel syndrome. It was nothing that I did to cause his death. Even if I didn't go out for a run, the same thing was gonna happen. And when that judge said, "We find you not guilty," boy, my legs just went like spaghetti noodles. And I failed because I knew it was coming, but it's just like a rush of whatever, you know what I mean? I was so happy that it was finally over. After all those years, man, I was happy. So happy. Finally could say that the world see now that I didn't kill my son and that I finally proved it. This is Snow Watch. He's a very good baby and very quiet. I didn't get to grieve my son, and I just want it to be known that he was a very lovely boy. I wanted to know that we all loved him. My daughter was born with the same kidney disease that my son had died of. And that was devastating to me. You know, and I'm saying to myself, not again, not like this. I am very protective of my children, and I think sometimes a little more than I should be. Things can happen and you can end up in places that you never thought could happen to you, like what happened to me. So y'all just have to watch your back out here. She's an awesome mom. She's not necessarily just my mom, she's my friend. Her hair smells so good. What? It does. She's been through enough. I want to try to be the best daughter that I can. I love her. You think that it's all over with, but when you get out and you try to go back into society, that's totally different. What happened to my mom can happen to anyone, and it can happen at any moment. Anytime, anywhere, it can happen. We don't need prosecutors to have complete immunity. I don't think one man should have that much power. That's not right. We're not God. We're playing God here. And that's just not right. Pues aquí estamos ayudando a darle ese share her story. Les tengo que decir que Sabrina no solamente decía a su hija que era su madre, era su amiga, Sabrina es también la coach del equipo de softball de su hija. Así que se dio en esa vida no solamente a criar a su hija, sino a llevar este mensaje en contra de la pena capital, viendo desde la historia de Sabrina varias de las cosas que hemos hablado en esta presentación, desde los aspectos de la inocencia, desde cómo se gasta dinero del Estado, desde lo que hablamos del junk science y cómo de momento viene, no, es que hay otra evidencia, hasta también lo que es ese discrimen por ese rol que tenía que tener Sabrina de madre protectora. Ciertamente Sabrina con 17 añitos dejó a su hija, a su hijo, solo en la casa mientras había un momento. Nosotros podríamos decir que eso no es lo mejor para hacer, pero Sabrina no mató a su hijo y tuvo que probar su inocencia después de haber sido sentenciada a muerte. Y a veces creemos
que eso no podemos, para pasar a la siguiente, que ya vamos terminando, quiero darle paso a Maite, que ciertamente nos va a decir cómo esta historia, esto no son historias que se dan así, una en un millón. Hace 2 días atrás, 2 días atrás, y ahora lo digo así, es que a veces me da el tiempito ese de la coalición mundial, los europeos no hacen uno, hacen así uno. Me dan un decir 2, porque si de momento digo así 2, me dan 3 cosas de lo que estoy pidiendo. Así que, hace 2 días atrás, 18 de octubre de 2021, Tribunal Supremo de los Estados Unidos denegó un certiorari de Melissa Lucio. Melissa Lucio fue la primera mujer hispana en estar en los corredores de la muerte desde la reinstauración de la pena de muerte en los Estados Unidos. Y existe fuerte evidencia que apunta a su inocencia. Quiero leerle lo que dijo la juez del quinto circuito de apelaciones. No sé si esos cuadritos me dejan leer un momento lo que dice la presentación, pero básicamente lo que... Eso bajarlo ahí un momentito. Gracias. Mira ahí, perfecto. A battered woman was convicted of capital murder because in a case lacking direct evidence, prosecutors told the jury that after 5 hours into interrogation, in the middle of the night after the discovery of her dead child, Melissa accepted a seasoned interrogator's suggestion that she was responsible, ultimately agreeing with him that she did it. Cuando uno está acabando de conocer que su hijo ha muerto, te interrogan por 5 horas a la mitad de la noche. No como madre, incluso como padre lo pienso yo. Uno no. Lo único que piensa es, quizás fue mi culpa. Y eso mismo fue lo que dijo Melissa. Melissa lleva 13 años en el corredor de la muerte, en un caso de clara intersección del discrimen. Y cuando hablamos de intersección del discrimen es que hay más de un discrimen de género metido en este juicio. Primero, que la pintaron como una mala madre. Y segundo, que seguimos con los estereotipos de género, ignorando incluso el historial previo que Melissa tenía en su juventud, que nunca salió a relucir o no se tomó en consideración como factor mitigante, que era de lo que les hablaba ahorita. Para que ustedes vean que aquí de lo que estamos hablando no es de la vida de lo que pasó hace mucho tiempo atrás, es importante conocer la historia. El problema es, aunque la historia no se repite, y eso lo sabe el profesor Nieto que está estudiando su doctorado, siempre las actrices, los actores y las circunstancias son diferentes, a veces son similares. Y el problema es que a veces no aprendemos de ese pasado para no cometer cosas similares en el presente. 13 años en el corredor de la muerte, Melissa tendrá que ver cómo aparece otra apelación antes de que le pongan una fecha de ser ejecutada en el estado de Texas. Bueno, simplemente quiero cerrar diciéndole que la pena de muerte que aplica en Puerto Rico es la pena de muerte federal y ciertamente es un asunto político. En los últimos 7 meses de la presidencia de Trump, decidió ejecutar a 13 personas, más que los 10 presidentes previos antes que él, juntos. Y ciertamente poniendo una pausa a los 17 años que habíamos tenido de moratoria en las ejecuciones. Y aunque el presidente Biden dijo en su programa de gobierno que iba a abolir la pena de muerte federal, pues eso no lo hace solo, necesita también el Congreso. Pero más aún de que no hace solo, le pongo por ahí una nota del caso de Dzhokhar Tsarnaev, que a sus 19 años, ahorita vimos a los 17 en el caso de Sabrina, 19 en este, lo han acusado de poner la bomba en el maratón de Boston, matando a 3 personas e hiriendo a casi 300 más. El caso de Tsarnaev, el circuito de apelaciones, entendido fue que encontró que había habido serias fallas en el juicio y que se le podían imponer incluso las múltiples sentencias de vida en cárcel. Estamos hablando sin derecho a prueba. Ya de por sí podemos otro día discutir ese otro castigo. Pero se dijo que no se le podía imponer la pena de muerte por la manera que se había llevado ese juicio.
el gobierno federal está impugnando esa determinación para que se pueda aplicar la pena de muerte. Así que o nos peinamos o nos hacemos rolo, pero ciertamente la administración Biden necesita en este momento tomar una determinación un poquito más fuerte de qué es lo que va a hacer con el tema de muerte. Ya nos van a hablar un poco de la pena de muerte en Puerto Rico, así que simplemente para poder decir que se aplica de una manera también discriminatoria sobre este país, donde nosotros quizás comparado con la población de los Estados Unidos, damos para alrededor de un 1%, pero en años como el 2012 en Puerto Rico se practicaba el 20% de los juicios sobre pena de muerte a nivel federal. Así que hasta el momento ningún jurado se ha puesto de acuerdo en condenar a una persona a muerte, aunque las han encontrado culpables en la inmensa mayoría de las ocasiones. Y eso nos trae el problema del jurado de pares, que quizás podemos hablar ahorita un poquito sobre eso, porque el jurado de pares en Puerto Rico a nivel federal en casos de pena de muerte no existe. Para usted ser parte de ese jurado, tiene que hablar inglés de una manera seria y además de eso, y comprenderlo, el proceso penal, y además de eso tiene que estar de acuerdo con la imposición de la pena de muerte. Así que yo no voy a hablar ahora de los retos, les voy a dar las gracias y les quiero dar paso a la presentación de mi amiga, compañera, colega, y quien es un privilegio compartir este panel con ella, Maite del Bayolo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Kevin. Vamos a pasar entonces ahora a la presentación de la licenciada Maite Bayolo. Obviamente la presentación del licenciado ha puesto de relieve ya algunos de las controversias, ¿verdad?, que tradicionalmente se ven con relación a la pena de muerte. Ahora vamos a ver cómo esto ha evolucionado en el caso particularmente de Puerto Rico. Quisiera hacer un comentario general, ¿verdad?, para que ustedes después, posteriormente, aborden este tema, y es algo a lo que aludió el decano Miranda Miller, de cómo el proceso criminal, no solamente en los casos de pena de muerte, y contrario a lo que puedan pensar las personas antes de comenzar a estudiar derecho o antes de tener algún grado de exposición a la práctica criminal, cómo está cargado, ¿verdad?, de una manera bien significativa en contra de los acusados, y cómo hace falta haber estado allí, haber tenido esa experiencia para ver que el sistema no es justo, ¿verdad?, ni en los recursos que se imponen, ni que se prestan para propósitos de poder encauzar a las personas y acusarlas, ni para proveerles tampoco los recursos necesarios para la defensa. Así que eso lo quiero mencionar como un tema general, porque todas estas cosas, como estamos viendo, desembocan después en el castigo, ¿verdad?, que es el castigo más severo de todos, pero es un problema que hay en el sistema penal en términos generales, ¿verdad? ¿Quiénes son los que sufren las condenas? ¿Quiénes son las personas que están presas? ¿Y cuán justos son los procesos criminales, aún en casos que no envuelven la pena de muerte? Así que, por favor, la licenciada Maite Bayolo hará con ustedes. Muchas gracias, y muchas gracias a quienes están presentes, al público que nos ve por medio de Zoom, y gracias a los compañeros, colegas y amigos que están aquí. Ciertamente, sobre la pena de muerte hay mucho que decir. Después de ver la presentación de Kevin, definitivamente quisiera modificar mi presentación, porque mi presentación es ilustrativa en términos para que entiendan cómo es que se aplica en Puerto Rico, por qué es que llega la pena de muerte a Puerto Rico en términos legales, y una comparativa de dos casos de mujeres a 114 años de diferencia, para que vean las semejanzas que existen entre estas dos personas, habiendo un centenario. Definitivamente, como vieron en el video, esto le puede pasar a cualquiera. El gran padre Picó, padre Fernando Picó, tiene un libro incluso y decía: el día menos pensado. Cualquier persona, cualquiera de los que estamos aquí, pudiéramos estar un día enfrentando un caso de pena de muerte por algo tan sencillo como que hubo el síndrome que le dan a los bebés, que dejan de respirar, que puede ocurrir antes del año, y habiendo estado en la sala de tu casa viendo televisión, no tenías que haber salido,
pero cumpliendo con unos requisitos del perfil que vemos usualmente, que se expone mayormente a los riesgos del sistema penal, que son personas de un perfil racial, un perfil socioeconómico particular, y en particular las mujeres, que se les juzga más severamente cuando tiene que ver con delitos que están relacionados a sus roles sociales, como lo son la crianza, el matrimonio y ese tipo. Eso es que es tan importante lo que menciona el licenciado sobre la perspectiva de género y cambiar sistémicamente esas perspectivas, esos roles negativos que tenemos impuestos de cómo es que debemos actuar. Habiendo dicho eso, les cuento que a pesar de que en Puerto Rico se abolió la pena de muerte en 1929, lo que conocemos como la pena de muerte hoy día es una pena de muerte federal, como dijo el licenciado, pero previo a esto, desde el siglo XVI, bajo la corona española, se practicaba la pena de muerte y se mataba a los esclavos colgándolos por ser rebeldes. Y la primera corte que hubo aquí de la Inquisición, la primera corte de la Inquisición en el occidente fue en Puerto Rico, en San Juan, Puerto Rico, en 1519. Esas ejecuciones continuaron hasta el siglo XX, y de hecho, la única mujer, que vamos a hablar de ese caso más a fondo posteriormente en la presentación, que fue sentenciada a muerte en Puerto Rico, su pena fue conmutada 3 días antes del momento en que se supone que la ejecutaran. Y también, y esto es algo que van a ver en el video para que sea ilustrativo, se le juzgó a Luisa Nevares Ortiz, quien fue la única mujer sentenciada a muerte en Puerto Rico, por cómo reaccionó cuando se le conmutó esa sentencia. Por la falta de expresión, por la frialdad. Porque también, como estaba diciendo el licenciado, se nos juzga por el carácter, por la expectativa que hay social de cómo la mujer se debe comportar y cómo se debe comportar una persona, porque también, aunque estamos hablando de las mujeres, esto aplica también a los hombres que enfrentan juicios, cómo se deben comportar en juicio. Y si sus miradas se ven muy frías, pues se les juzga más severamente. Hasta el atuendo y la indumentaria que llevan en el tribunal es importante. Bueno, sabemos, me imagino aquí estamos en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, así que sabemos que nuestra Constitución en la sección 7, artículo 2, dice que no existirá la pena de muerte. Eso es contundente. En Puerto Rico hay una cultura en contra de la pena de muerte, por más que se quiera decir lo contrario, por más intentos que se quieran llevar a cabo de lograrla en Puerto Rico. Existe una cultura en contra de la pena de muerte y lo hemos demostrado una y otra vez. ¿Qué ocurre? Pues existe el Federal Death Penalty Act of 1994 enmendado, según enmendado, se ha enmendado varias veces. Este Federal Death Penalty Act es el que da pie a los aspectos procesales de cómo se llevan a cabo los casos de pena de muerte federales. Eso es lo que aplica en Puerto Rico. Los casos de pena de muerte federales. A nivel local no existen. El Congreso Federal establece los procedimientos constitucionales. Hay 78 delitos aplicables, pero también tenemos una cláusula zafacón que se extiende a cualquier otra ofensa en que la pena de muerte sea su sentencia. Yo les quiero hablar un poco brevemente sobre el caso de Jonathan Ortiz Torres, que a mí me parece muy interesante. Esto es un caso, yo no sé si se acuerdan o lo han leído, hubo un doble asesinato en el 2012 de los guardias de recursos naturales aquí al lado, que fue es uno de los casos de pena de muerte que estaba a principios de esa época. Y lo que ocurrió fue que se le alegó, la manera que llegó a ser Jonathan Ortiz Torres, que fue el número 1, acusado de pena de muerte, es por carjacking resulting in death. Carjacking resulting in death siempre va a ser un caso de pena de muerte. Ahora, la defensa presentó una moción diciendo que el carjacking era un afterthought. ¿Qué significa eso? Que no había premeditación, no había intención
no había mens rea, no había intención delictiva de llevar a cabo el carjacking. Lo que ocurrió fue que hubo un intercambio de tiros, el ADN, yo estuve en este equipo de defensa, el ADN de nuestro cliente estaba en toda la escena porque le pegan un tiro en la pierna derecha, en el tobillo. ¿Y qué ocurre? Deciden, como no pueden brincar la verja, deciden llevarse el automóvil de una de las personas que falleció allí. El Fiscalía Federal se percata de esto, que en efecto sí se iba a poder desestimar esa acusación, ese indictment, y lo que hace es un superseding indictment. El superseding indictment es una enmienda a la acusación. Y la manera, y por eso lo traigo en este ejemplo, con la cláusula zafacón. La manera que se logra la jurisdicción y la pena de muerte, en este caso es por medio del Hobbs Act, por una violación a la cláusula de comercio interestatal. Porque cuando ese delito se comete, se cierran las carreteras y afectó a una ferretería y a una tienda de venta de pinturas. Y eso, por lo tanto, afectó el comercio interestatal. Por lo tanto, hay un delito federal y como resultó en muerte, tenemos la pena de muerte. Así que es importante saber que cuando un gobierno tiene interés en que se lleve a cabo algo, que se lleve a cabo una pena, que se lleve a cabo una acusación, se va a encontrar la manera de hacer. Y en el 2000, ok, esto es importante, la razón por la que aplica Puerto Rico y es importante por el próximo slide, es por medio de la Ley de Relaciones Federales, por la sección 9. En este caso, que fue previo al caso de Jonathan Ortiz, que yo les acabo de hablar, el de United States Acosta Martínez y Rivera Alejandro, el juez Casellas en el distrito determina que la pena de muerte no se puede aplicar en Puerto Rico, porque en efecto habían cuatro alegaciones de la defensa. Que la pena de muerte federal es inaplicable a Puerto Rico porque la Constitución de Puerto Rico la prohíbe y aplicarla violaría la sección 9 de la Ley de Relaciones Federales. Le tengo un asterisco porque esa fue una de las cosas que decidió el juez Casellas. La segunda alegación fue que la Constitución de Puerto Rico no se puede alterar unilateralmente por el gobierno federal. Eso no se tomó una decisión al respecto porque ya habían otros casos que decían que en efecto eso no era una alegación adecuada. La tercera fue aplicarle la pena de muerte federal a residentes de Puerto Rico es injusto, ya que Puerto Rico no tiene representación en el proceso legislativo federal. Esta fue la otra razón por la cual Casellas dijo, sí, en Puerto Rico no se puede llevar a cabo la pena de muerte. Y la cuarta no se tomó en consideración porque ya había dispuesto del caso y tiene que ver con el Tratado de París y la libertad de culto. ¿Qué ocurre en el primer circuito? El primer circuito, bueno, primero les digo que lo que ya les dije, que declaraba lugar y dice que se legisló el Federal Death Penalty Act, se legisló sin extender su aplicación específica al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y eso es cierto, porque solamente tenía unos delitos específicos que aplicaban al Commonwealth y no el resto. Y cuando tú tienes una medida congresional que dice específicamente en una sección que aplica, no puedes automáticamente aplicárselas a las demás. Pero el Tribunal de Circuito, el primer circuito, dijo no. ¿Por qué? Porque el Federal Death Penalty Act es una legislación procesal. Esto no es una legislación que dice cuáles son los delitos y cuáles son las penas. Las leyes penales federales aplican a Puerto Rico, estas leyes son las que disponen la pena aplicable y expresan específicamente su aplicación a territorio. Puerto Rico, y dice, y aunque Puerto Rico y su cultura estén en contra de la pena de muerte, lo van a poder llevar a cabo en sus tribunales locales, pero todo delito federal aplica a personas que estén en Puerto Rico, residentes o no. Así que tuvimos una ventana en el año 2000 a la posibilidad de que la pena de muerte federal no aplicara a Puerto Rico. Yo admiración le tengo a la decisión jurídica del juez Casellas, porque ciertamente esa no es la norma. Pero
los argumentos del equipo de defensa, que era bajo el Learning Council, el licenciado Podolsky, presentaron unos argumentos ciertamente válidos. Ahora les voy a hablar sobre el proceso en Puerto Rico. Les estoy hablando en Puerto Rico del Tribunal de Distrito porque cada tribunal de distrito tiene sus local rules. Por eso es que me estoy refiriendo a Puerto Rico. Aquí las reglas locales dicen unas cosas y en otros distritos dicen otras. Les voy a hablar el caso más reciente, y por eso se van a acordar de la notificación, el caso de Félix Verdejo, que salió en la prensa. Certifican que el caso de Félix Verdejo es de pena de muerte. No era una certificación, era una notificación. ¿Y por qué es que viene esa notificación? Esa notificación viene por la regla 144A de las reglas locales del distrito, que trata sobre todo lo de la designación de abogados y el manejo de los casos de pena de muerte en Puerto Rico. Esa notificación es provista por parte de Fiscalía y lo que dice es que se radica una denuncia o acusación cuya sentencia pudiera resultar en muerte. Es una alerta al juez o la jueza, diciendo, ojo, tienes que preparar el equipo. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dicho que lo más importante en los casos de pena de muerte a través de la jurisprudencia es preparar el equipo porque hay que dar un zealous representation y una representación legal adecuada y de éxito, tanto así que tienen hasta restricciones de cuántos casos pueden llevar de pena de muerte los abogados. ¿Lo aprieto yo? Entonces, una vez recibe el juez la notificación, yo les voy a contar que lo que ocurre es en la composición del equipo de defensa, pues entonces ya hay un abogado local nombrado. Si la persona no tiene los recursos para pagar su propio abogado, les adelanto que rara vez, yo solamente he estado en un caso de pena de muerte que la persona cliente sufragó los costos de su abogado privado local. Pero los costos de los abogados especialistas, de las especialistas en mitigación, de los investigadores y de los expertos sale del Criminal Justice Act. O sea, ¿qué ocurre? Tienes el abogado local y en ese momento que hay una notificación, esto no lo dice en ninguna norma, empiezan las llamadas, porque es un mundo pequeño, todo el mundo va a los mismos seminarios, tienes que ir a las educaciones jurídicas continuas y en el aspecto de la pena de muerte federal en Puerto Rico, pues hay ciertos abogados y abogadas que lo cubren, que lo trabajan y ciertas especialistas. Yo hacía mitigación. Mi rol en los casos de pena de muerte era de especialista de mitigación. Pues en este proceso se empieza a componer el equipo y el abogado local busca su Learning Council, que por las normas del American Bar Association, que crea estas guías, que son unas guías sumamente importantes, por eso mismo que ya les mencioné sobre los casos del Tribunal Supremo y la representación legal adecuada, para que no pasen cosas como lo que le pasó a... ¿cuál era su nombre? Sabrina, exacto. Sabrina Butler Smith. Que no le pase lo que le pasó a Sabrina. Pues por eso es que existen estas guías. ¿Y qué dice? La persona acusada tiene derecho a 2 abogados. 2. Uno local y uno que es experto en casos de pena de muerte. El caso leading, se los puse ahí por si quieren leerlo, es el de United States versus Booth. Y dice ese caso, si tú no le nombras 2 abogados, el error es reversible, no es harmless. O sea que te expones a que el juicio que viste, que costó millones de dólares, lo tengas que volver a repetir, porque incumpliste con el deber constitucional de la adecuada representación a esta persona acusada. El Learning Council entonces es el que, o ella, hay mujeres Learning Council también, me disculpan, ella o él escogen quiénes son sus especialistas de mitigación y quién va a ser el investigador. Todo caso de pena de muerte tiene mínimo 4 personas en el equipo. Local, Learned Mitigation Specialist, investigador. Ese es el mínimo.
Y también las guías dicen que tienes que contar con un experto en neuropsicología, alguien que o sepa neuropsicología o sepa detectar desórdenes psicológicos y capacidad disminuida. Lo tienes que hacer porque no se puede, aunque lo han hecho y lo han intentado hacer, no se puede condenar a muerte ni ejecutar a una persona con capacidad disminuida, ni con desórdenes psicológicos. Ok, el Learner Council. Esa es la persona que está encargada de todo el proceso. Ese es el que radica todas las emociones, el que decide. Todo se basa, o sea, él o ella son las personas que dirigen el equipo. En el aspecto legal, entonces tienes al abogado local y en el aspecto de penalidad tienes al Mitigation Specialist. Y entonces el Mitigation Specialist, si por ejemplo no hubiera en Puerto Rico una, pues se trae una de afuera. Y se nombra otra Mitigation Specialist local. Y se siguen añadiendo al equipo. ¿Qué le toca hacer a la especialista de mitigación? Pues le toca dirigir la investigación psicosocial y hacer una investigación exhaustiva del cliente, su familia, entorno y desarrollo generacional. Generacional significa que se hace una investigación mínimo hasta 2 generaciones antes. Como yo lo visualizo es, uno crea un rompecabezas de la persona desde el punto en que se cometió el delito alegadamente, hacia atrás, mamá, papá, abuelo, abuela, y entonces ahí se extiende primo, tío, o sea, uno va con las ramas, y entonces el parto importa, el embarazo importa, la crianza importa, si tenía zapatos cuando estaba creciendo, si iba a la escuela, si tenía que comer, cuántos hermanos tenían, si tienen cama, todo importa, todo afecta. Y también se evalúa desde el punto de la comisión del delito si la persona, usualmente lo están detenidas esperando su juicio sin fianza, entonces se evalúa el comportamiento en la cárcel, porque uno de los factores agravantes es future dangerousness. Estar en un juicio de pena de muerte es un proceso interesante porque y me estoy adelantando, porque cuando tú estás en la parte de culpabilidad, pues estás viviendo un juicio normal y corriente penal. Tienes a la fiscalía pidiendo que se encuentre culpable a esta persona que se le alega que cometió un delito y tienes a la defensa diciendo no, encuéntralo no culpable, más allá de duda razonable. Cuando hay una convicción, entonces entramos a la segunda parte, que es un segundo juicio de penalidad, entonces se invierten los roles. Entonces tienes al gobierno, a fiscalía diciendo, la cárcel no funciona, alegando que el sistema no funciona porque esta persona es demasiado peligrosa. Y tienes a la defensa que uno de sus testigos principales es un Future Dangerousness Expert, que sienta a expertos a decir, mira, sí, la cárcel funciona. La cárcel tiene los equipos para que todas estas personas puedan vivir ahí sin problema. Y se trae los récords que se llevan recopilando de Bureau of Prisons del comportamiento de esa persona cliente. Y tú dices, mira, aquí están todos estos récords, evalúa cómo se va a portar. ¿Por qué tenemos tantos récords? Porque los casos duran años. Los casos de pena de muerte, por eso es que son tan costosos. Los casos de pena de muerte duran, bueno, Alexis Candelario Santana, ¿ustedes se acuerdan de la masacre de la Tómbola de 2008? Todavía ahora, hace 2 años, fue que el apelativo finalmente sacó la pena de muerte de la mesa, pero ese caso todavía estaba activo. Y eso fue en el 2008. Ok. La investigación precertificación. ¿Qué es la certificación? Creo que me salté un slide. No. Bueno, antes de la precertificación, les voy a hablar de lo que es la certificación. Existe un manual del Departamento de Justicia Federal que dice que hay un protocolo para llevar a cabo los casos de pena de muerte. Este protocolo dice que quien decide si un caso es elegible a pena de muerte es el Attorney General. Esa certificación,
que le estoy hablando adelantadamente porque no puedo hablarles del proceso precertificación sin hablarles de lo que es la certificación. Lo que significa es que se hace un balance entre el quantum de prueba, digamos, es sufficiently away. Se sientan en la oficina en Washington, D.C., el Learner Council, el Local Council, los fiscales, que usualmente es el fiscal federal, así, el First Assistant, en la oficina con el Comité de Pena de Muerte del Departamento de Justicia y empiezan a presentar evidencia, a presentar información, justificando a ver si los agravantes sufficiently outweigh los factores mitigantes o a la inversa. Si los agravantes sufficiently outweighs, entonces es un SIC. Y sale una certificación que dice SIC, pena de muerte. Usando el mismo caso de Félix Verdejo, eso no ha pasado. El equipo ahora mismo debe estar haciendo lo que les voy a explicar ahora del proceso de precertificación. Ahora en el 2014 ese protocolo se enmendó y existen dos posibilidades, la manera expedita y la manera no expedita, que es la que yo les acabo de describir. La manera expedita es preacusación y lo determina independientemente el Departamento de Justicia, que dice, mira, no, esto yo creo que no hay ni que tan siquiera hacer una notificación, así que ya determinamos que no hay posibilidad de que esto sea un caso elegible para pena de muerte. En la investigación de precertificación, yo me atrevería a decir que es la investigación más importante de todo el caso de pena de muerte porque el objetivo es no llegar a juicio. Tú no quieres llegar a un juicio de pena de muerte, tú no quieres una certificación de SIC. Por lo tanto, le toca al equipo, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de mitigación, recopilar toda la información disponible para poder presentarle al Departamento de Justicia que no hay los criterios para que esto sea un caso elegible de pena de muerte. ¿Cómo se hace eso? Yo preparé en el 2014 una lista de factores mitigantes para esa reunión. Esto es una de las listas que yo preparé. ¿Cómo lo hice? Tuve que viajar a entrevistar a las hermanas de mi cliente. Mi cliente había estado en un hospital en el 1948, en el Hospital Julia de Ponce, y esos récords no existían. Así que, como no existían los récords, yo tuve que recopilarlos por medio de testimonio. O sea que la manera que subsané fue entrevistando a las hermanas. ¿Por qué? Porque era importante, porque él había sufrido un episodio en que se había dado un golpe en la cabeza y tuvo amnesia por un año. Amnesia. Y estuvo recluido ahí precisamente por eso. Eso es la mina de oro de un caso de pena de muerte, porque ya automáticamente ahí tienes un daño cerebral severo, que es un factor mitigante. Y perdón, yo sé que suena mal, porque hasta cierto punto, porque lo que iba a decir es un factor mitigante extraordinario, y les voy a decir, suena mal, y esto uno se los explica a los familiares y a todo el mundo que está alrededor de esa persona cliente. Todo lo malo es bueno, y necesitas, parte del rol de esa mitigation specialist, especialista en mitigación, es crear una relación con todas esas personas que te van a dar esa información, que no te la van a dar si tú la ves una vez al mes, o sea que la ves 12 veces al año. Tú tienes que estar en constante comunicación, al cliente se le visita una vez en semana mínimo, hay estrategias, tienes que tener humanidad, sentarte con estas personas y dejar que te hablen y que te cuenten, y poco a poco se van abriendo, y a la par, paralelamente tienes que ir a todas las agencias averiguando dónde hay records que se solicitan por medio del tribunal por mociones ex parte, y tienes que ir a hablar con las maestras, con las trabajadoras sociales, tienes que ir a hablar con todo el mundo que tuvo contacto con ese menor, con ese adolescente, depende de la edad de la persona, y también con la madre, con el padre, porque acuérdense que estamos hablando de una cuestión generacional. Este cliente era hijo de su abuelo. O sea, esto fue un caso, y
Y yo desarrollé 37 factores mitigantes. A modo de ejemplo, Simone was raised in an incestuous, dysfunctional, and violent family, porque además de eso, además del incesto, había violencia doméstica. Además de eso, he suffered from amnesia, and he was locked in a room alone at the home with his family, and he could no longer recognize his family. Son solamente 2 ejemplos de factores, pero factores tan sencillos son, si a Simón lo condenan a la pena de muerte, si no lo condenan a la pena de muerte, él va a pasar toda su vida en la cárcel. Eso es un factor mitigante. Que no es que la persona, y quisiéramos en un mundo en que pudiera existir un sistema correccional rehabilitador, pues quisiéramos pensar que la persona puede salir de la cárcel, pero esa no es la realidad que nosotros vivimos dentro del sistema en el que estamos. ¿Qué pasa? Pues eso es un factor mitigante, va a pasar el resto de su vida en la cárcel, se ha comportado en la cárcel y lo va a hacer en el futuro. Lo que les estaba diciendo, the Bureau of Prisons has the skills and methods to ensure security while serving his sentence. El rol de la especialista de mitigación es crear un historial social junto con la experta en neuropsicología que tal vez le hace MRI, le hace distintos estudios y le hace unos análisis neuropsicológicos para crear el historial social y llevarlo a la reunión de certificación, y ese es el rol del proceso de precertificación. Además de que paralelamente corre la investigación penal. Porque si se descubre, naturalmente si se descubre que existe evidencia exculpatoria, pues entonces no tenemos que hablar de la pena de muerte, pero se presenta en la reunión. Esto ya se lo dije. Después de que si viene un no-seek, o sea, si el Departamento de Justicia entiende que los factores mitigantes van por encima de los agravantes, pues entonces se acabó, se queda el caso criminal normal y el Learning Counsel Mitigation Specialist y todos los expertos, porque son muchos expertos y expertas que se contratan por medio del Criminal Justice Act, pues ya se salen del caso y se queda el abogado local con el investigador. Si hubiera una certificación, es o alegación preacordada o juicio. En los casos de pena de muerte, existe un interés de que no haya, o sea, de resolver estos casos. Por lo tanto, puede ser en cualquier etapa del procedimiento. Eso significa que el jurado está deliberando y lleva 3 días. Deliberando, se puede resolver por alegación preacordada y se descarga el jurado. Gracias. Iba a decir diluye. Bueno, las alegaciones de culpabilidad son alegaciones de muchas décadas, no son alegaciones de 15 años, estamos hablando de 45 años, son muchos años. Y a veces, en esa misma relación que uno tiene con los clientes, hay que hablarles de esas alegaciones, aunque a veces quien me conoce sabe que yo en los casos a nivel penal, cuando estoy en sala, los peleo todos. Bueno, peleo la mayoría. En los casos de pena de muerte, a veces simplemente tienes que decir la alegación preacordada es ganar. Porque vas a tener un día fuera de la cárcel, vas a poder salir de la cárcel, porque de lo contrario sales de la cárcel en un body bag, sales muerto o muerta. Ok. La etapa del juicio, ya les hablé, son 2 partes, son 2 juicios distintos. El quantum de la prueba también es distinto. Esto es bien importante porque sabemos que en el aspecto de culpabilidad, más allá de lo razonable, en el aspecto de sentencia, que es el guilt phase, perdón, el penalty phase, que ahí es cuando todos los testigos de mitigación vienen y los sentamos, y los expertos de future dangerousness y de las cárceles, ahí traemos toda la evidencia de factores mitigantes. Pues
dependen. Algunos factores son más allá de lo razonable, como el mens rea, algunos son por preponderancia de la prueba, que son los mitigantes son por preponderancia de la prueba, pero el jurado tiene que hacer findings específicos de si creyó o no creyó cada uno de estos factores. O sea que cuando uno recibe el veredicto, uno sabe si hizo su trabajo bien o no. Y a veces uno se sorprende porque de pronto hay cosas que les llaman más la atención y que creen más que otras cosas. Nosotros tuvimos un caso que fue, esto es bien importante, un veredicto unánime de vida, Xavier Jiménez Bencevil. Ese caso se demostró en juicio que estos niños eran una familia, habían sido abusados y el papá les amarraba los zapatos y los empujaba, le quemaba cigarrillos en la piel. O sea, era un abuso que los vecinos lo sabían, que había salido en la prensa, que el departamento de la familia había tratado de interceder y no pudo, que los dejaban encerrados en la casa por días sin comer. Eso fue vida unánime por el jurado. ¿Qué significa eso? Que si se va en apelación por la parte de culpabilidad, la pena de muerte nunca puede estar sobre la mesa de nuevo. Pero si tienes un caso de pena de muerte que va a juicio, que termina con un veredicto de mayoría no pena de muerte, porque la pena de muerte tiene que ser unánime, todo lo que no sea unánime es vida. Si tú apelas, que fue el caso de Alexis Candelario Santana, vuelves a tener la posibilidad de que te condenen a pena de muerte. Ok, vamos a hablar de estas dos mujeres. A lo que vinimos. Pues más o menos a tiempo, me quedan 10 minutos. Estoy ahí. Vamos a hablar de Luisa Nevares Ortiz y de Tiffany Moss. Tiffany Moss no es una mujer condenada a pena de muerte federal. No lo es. Es en Georgia, pero no importa, porque es lo mismo. ¿Por qué? A Luisa Nevares Ortiz, única mujer sentenciada a muerte en Puerto Rico en 1905, la acusan de asesinato en primer grado por matar a puñaladas a su hija de 9 meses. Tú lees eso y eso es lo que sale en la prensa, ¿verdad? Los casos siempre empieza el juicio público. Mató a la hija de 9 meses. Y empiezas a ver los comentarios. Que le pongan la pena de muerte. ¡Qué mala madre! Porque los vemos. Los vemos. Y entonces empiezas a ver que Luisa era una criada, sirviente en el pueblo de Manatí, que estuvo en una relación con un hombre, que ese hombre la embarazó, ese hombre era mayor que ella, que el hombre la abandonó también embarazada, ella tuvo que dejar de trabajar, porque no tenía manera, era una persona que no tenía recursos, no tenía manera de poder trabajar y criar a su hija, que se vio obligada a irse de Manatí a Vega Alta, a vivir con su hermana, con su tía, perdón, con su madre, con su abuela y con su hermana, que nunca se acopló al campo, que decía que no se veía la gente allí, que sufrían de hambre, ella no tenía que comer, ni tampoco la hija, que la hija... Entonces ahora vienen las otras cosas. Que la vecina decía que veían a Luisa amamantar a Felicita, que es la hija, y a quitarle el pecho como mala madre, porque era una malvada, porque quería que la bebé sufriera. Y que el día de la muerte de Felicita, la tía alegó que le pidió que dejara a la bebé porque ella iba a ir a mudarse a Manatí, y que esta le dijo, esta no llega a Manatí, de eso estoy segura. La fiscalía utilizó eso para decir que había premeditación. Eso no significa premeditación. Se supo que ella quiso parar, o ella declaró, cuando ella digo Luisa, que había intentado dejar a la bebé con un tío de camino a Manatí. Pues mira, pudo haber querido decir eso. ¿Pero por qué es que es malvada? Bueno, porque mató a la hija, porque su rol como madre debió ser cuidarla, porque aunque estaba pasando hambre, ella tenía que darle de comer a su hija bien, porque ella tenía apoyo, porque tenía a la madre, a la abuela, a la hermana, pero nadie habla del hombre
que ni le mencionan el nombre, que la dejó, que no estaba proveyendo tampoco para su hija. No hablan de nada de eso, solamente hablan del rol de Luisa, de lo que debió haber hecho, de lo que no hizo y de lo cruel que fue en matar a una bebé de 9 meses a puñaladas y dejarla tirada en un río. Y entonces entramos en lo después. ¿Qué fue después? Que no reaccionó como que le importó la muerte, que no tuvo remordimiento, que cuando se enteró que le conmutaron la sentencia dijo, pues, a mí no me vale. Entonces, eso fue en 1905 que la condenan. El asesinato fue en el 1900, sí, fue en 31 de octubre del 1905. Y entonces en el 2019 vemos a Tiffany Moss, mujer afroamericana de Georgia, la condenada a muerte en mayo de 2019 porque dejó morir de hambre a su hijastra. Entonces, el discurso que se utiliza en este caso es, ¿cuál? Díganme ustedes. Pensemos en Cinderella. Bueno, pues la madrastra malvada. Porque la madrastra malvada tenía 2 hijos. En este caso, la figura la adquiere Tiffany Moss. Tenía sus 2 hijos biológicos que se alega que sí estaban bien alimentados, que sí se le veían en la calle, pero a Imani la dejaron morir de hambre. Pero lo que no te dice la prensa es que Imani se escapó de esa casa 3 veces y que la policía la encontraba y ella le decía, me están maltratando, como lo dice una niña de 6 años. No me atrevo, le tengo miedo, me tratan mal, y la devolvían a la casa. Que no te dicen que la abuela demandó al Departamento de Servicios Sociales y que no le hacían caso tampoco. Que en el 2005 Tiffany perdió su trabajo porque le dio una pela tan severa a Imani que la metieron presa, estuvo en probatoria, pierde el trabajo y la custodia se la dan 6 meses a la abuela y después la devuelven al hogar. Todo lo que yo les conté antes pasó después de ese momento. O sea, tenemos una situación de un historial de abuso que después es alertado el Estado al respecto, pero entonces ¿quién responde? Tiffany. ¿Por qué? Porque incumplió con su rol de ser madre. Porque ella tenía que amar a esa niña como si fuera de ella. Porque la dejó morir en una cama. Pero ¿sabes qué? Tenía esposo. El padre biológico de Imani nunca estaba en la casa y se le dice que es un héroe porque trabajaba 2 trabajos. Eso es lo que dicen las noticias, que él trabajaba 2 trabajos y que por eso era que no estaba. ¿Y quién tenía que cuidar de los 3 muchachos? Tiffany. Y entonces lo que no te dicen es que Tiffany tenía problemas prefrontales y premotores en el cerebro, que eso solamente lo sabemos en un proceso de apelación que está corriendo ahora porque Tiffany se defendió a ella sola en un juicio de pena de muerte. Y el estado de Georgia lo permitió. Y estamos hablando de 2 mujeres. Mira, este es el video. Mira, a ver si lo puedo poner, porque yo quiero que vean el momento en... A ella la juzgan también en la esfera pública por la manera que reacciona al veredicto. Y yo quiero ver si lo podemos ver. Dura 3 minutos. Tengo un slide y se acabó. You can be seated. Thank you very much. Welcome back, ladies and gentlemen. I'm informed you have a verdict. Is that correct? Correct. Is it unanimous? Yes, it is, Your Honor. Has it been signed by your foreperson? It has. Please give it to the bailiff. This is the jury's verdict in case 18B 1541-1, State of Georgia versus Tiffany Nicole Moss. Count 1, findings of jury as to alleged statutory aggravating circumstances. We, the jury, find beyond a reasonable doubt that the offense of murder as alleged in count 1 was outrageously or wantonly vile, horrible, or inhuman in that it involved torture of the victim before death. We, the jury, find beyond a reasonable doubt that the offense of murder as alleged in count 1 was outrageously or wantonly vile, horrible, or inhuman in that it involved depravity of mind of the defendant.
Property of signed mine. and dated by the foreperson. Verdict as to penalty, count 1, murder. We, the jury, recommend and fix the penalty as death, signed and dated by the foreperson. Please give it to counsel for their review, Mr. Coleman, sir. Ella no sabe ni lo que está leyendo. Any exceptions to the form of the verdict by the state? None from the state asked to form or something. Any exceptions to the form of the verdict by the defense? Ladies and gentlemen, under these circumstances, it's necessary that the court... Para mí, ella sí tuvo una reacción. Pero la prensa la atribuyó por no tener una reacción. ¿Qué reacción esperaban? Yo no sé. Porque en los tribunales no se tienen reacciones. O no se te instruyen a que no tengas reacciones emotivas. Ella la acribillaron y aquí voy a los paralelismos entre Luisa y Tiffany, y este es mi último slide, a 114 años de los hechos. Las dos eran mujeres pobres, mujeres y de minoría. Las dos eran malas madres. Bueno, entonces yo les estoy hablando de lo que se decía. Maltratantes y abusadoras. La mayoría de la evidencia fue circunstancial, porque quiero que sepan, yo no les conté, pero en este caso el padre biológico de Imani ayuda a quemar el cuerpo, a esconderlo, porque se sorprenden ambos de que la niña se murió. Bueno, llevaba como 3 semanas sin comer, se iba a morir, pero las circunstancias del caso, el padre testificó en contra de Tiffany y no lo condenaron a muerte. A ambas les alegan premeditación por comentarios negativos hacia sus hijas, por darles pelas, por hablar mal de ellas, porque las resentían, porque en la prensa también con Luisa decían que resentía a su hija porque tuvo que dejar de trabajar, resentía a su hija Tiffany porque perdió el trabajo, que era maestra preescolar. Que eso también imputan a Tiffany diciendo, eres maestra preescolar y mira lo que haces. A los hombres los juzgan más livianamente en ambos casos, hombres ausentes en ambos casos. Dicen que son mujeres frías ante la noticia de muerte ajena o propia. Lo vimos en el video con Tiffany y se los conté con Luisa cuando le dicen que le condonan su pena y cuando le dicen que se muere su hija, ella tampoco reacciona y también la juzgan por eso. Eso lleva a que lleguen a la conclusión de que no hay remordimiento. Nunca hubo ayuda del Estado ni familiares en ninguno de los dos casos. Y el juicio, al fin y al cabo, fue por no cumplir por su rol de mujer y madre, resultando en muerte y todo, pero en términos sociales, fue por no cumplir. Así que, muchas gracias. Con eso. Bien, muchas gracias a la licenciada Bayolo. Antes de comenzar con las preguntas o los comentarios, queremos mandarle un saludo al profesor Luis Zambrana de la Pontificia Universidad Católica, que está acompañándonos remotamente. La manera en que podemos hacer esto, tenemos hasta las 6, ¿verdad? Para las 55, porque viene una clase. Para las Tenemos 10 minutos. 10 minutos para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, pues la puede formular. Traten de ser breves para poder tratar de acomodar la mayor cantidad de preguntas. Así que adelante. Sí, adelante. Para la licenciada. ¿Y qué ha pasado entonces ahora con el caso de Tiffany? Porque me parece que sí, es verdad, la prensa la acribilló, pero si nos imaginamos que ella empezara a llorar, la prensa la acribillaría igual.
Bueno, en el caso de Tiffany, por no tener abogado, lo que está pasando ahora mismo, ella tuvo al Georgia Capital Defender como standby, por si tenía preguntas, porque el tribunal tiene un deber de hacer eso cuando una persona acusada decide representarse a sí misma. Y ahora mismo lo que está pasando es que Tiffany finalmente accede a que sí tenga representación legal a nivel apelativo y se presentará evidencia nueva de su daño cerebral. En términos de la reacción pública, tú tienes razón, la reacción pública siempre va a ser detrimental para la persona acusada. Me atrevo a decir eso. Yo quisiera añadir algo sencillito, y es que tú diste un punto genial. Si hubiese llorado, oye, si se quedan totalmente calladas es que son frías y es que no tienen sentimiento. Y si de algún momento ponen emociones es que es emocional e histérica. No hay alguna manera aquí de ganar en muchas de estas ocasiones. De hecho, hay otros videos de mujeres que han sido, pues, han pasado por el proceso de juicio de pena de muerte, que dicen exactamente eso. No sabíamos ni cómo reaccionar porque sabíamos que íbamos a ser juzgadas mucho más allá por el crimen que nos estaban acusando. Adelante. Sí. También es para la licenciada y es más bien en cuanto, ¿verdad?, a la etapa de la certificación. Si realmente se toma con seriedad esta etapa o si ya desde esa etapa se pueden ver aspectos discriminatorios y sexistas ¿verdad?, de cómo se lleva a cabo el proceso. Es una pregunta capciosa. Sí, se toma con seriedad el proceso. Se toma con mucha seriedad por parte de ambos equipos. La fiscalía y la defensa ambos están trabajando paralelamente en su rol para prepararse para reunirse en DC. Esto a veces toma 2 años. En términos del discrimen y el sexismo, eso está engranado en nuestra sociedad. Es una cuestión sistémica, entonces ocurre en todos lados, todo el tiempo. Esa es la respuesta más concisa que te puedo dar al respecto. Porque el trato es distinto desde el comienzo. El caso de Sabrina, lo hemos visto en Puerto Rico. Sabemos lo que dijo el licenciado. La masacre de Guaynabo, ¿se acuerdan? Eso fue en Bayamón. Los frailes en Bayamón. ¿Por qué es distinto? Porque es distinto. Esa pregunta, pues, te la dejo ahí sobre el tintero para que... Gracias. Adelante. Para el licenciado, que en su presentación usted dijo que la pena de muerte, ¿verdad?, es mucho más costosa, ¿verdad?, para el Estado que la cadena perpetua, y quería ver si podía abundar un poco en cuanto a los factores. Sí, la pregunta para efectos del Zoom, que no sé si se escuchó, es sobre el costo de la pena de muerte comparado a la cadena perpetua. Los estudios dicen que equivale alrededor de lo que es el proceso de pena de muerte, la apelación y todo lo demás, equivale a cerca de 70 años de estar una persona presa en cárceles. Eso es un promedio. Yo no sé si Mágica, la profesora Rosario, conocen a alguna de las personas que han conocido en las cárceles que hayan estado 70 años encarceladas. Yo personalmente no conozco a nadie. Y claro, pues son costos que tienen que ver con este proceso de investigación, de los equipos especializados, de lo largo que es el proceso, si uno de alguna manera quisiera resguardar algún due process en este sistema, y en los procesos de apelaciones. Métele a eso un asunto adicional, que muchas de las personas que están juzgadas y sentenciadas a muerte, cuando están cumpliendo esos años de cárcel, no se les ejecuta de inmediato. Viene un proceso muy largo, donde en muchas ocasiones además están en el llamado confinamiento solitario, que también está en contra de la conocida Mandela Rules, la regla de Mandela de confinamiento, donde ciertamente pues, es mucho más costoso el tener una persona en estos espacios, que pues, casi siempre son celdas del tamaño de un baño de una casa, de algunos 6x9, 6x3, cosas por el estilo. Así que sí, por ese tipo de procesos es que sale mucho más costoso el proceso de pena de muerte hasta llegar a una ejecución,
que tener una persona incluso de por vida en cárcel. Es una pregunta para el licenciado. Mencionó el aspecto político que está envuelto en la pena de muerte. Y quiere saber si hay algunas ideas, algunas propuestas de cómo poder satisfacer esa necesidad de la población de ver un castigo, o si solamente puede. Se pregunta sobre el aspecto político y cómo se satisface a la sociedad de ver un castigo. Bueno, lo primero que yo creo que nos tenemos que quitar de la mente es la concepción del castigo en sí. ¿Para qué se castiga? Y casi siempre lo que, oye, esto no es diferente a cuando estamos hablando aquí de asesinato, pero vamos a llevarlo a cosas más sencillas. Cuando yo regaño a mi hijo, ¿qué yo quiero? Yo quiero que no vuelva a pasar, pero no por eso yo voy a matar a mi hijo para que no vuelva a pasar, ¿verdad? Así que aquí no podemos, por ejemplo, eliminar la pobreza matando pobres. Aquí no podemos eliminar el desempleo sacando a los desempleados del país. De la misma manera, nosotros no podemos pensar en eliminar la criminalidad simplemente eliminando las personas que nosotros creemos que son criminales. Así que en la medida en que nosotros vayamos teniendo, a mi entender, planes de corto, mediano y largo plazo, entonces nosotros realmente podremos tener políticas que sean efectivas contra la criminalidad en términos de sistemas de justicia. Yo creo que ciertamente tenemos que movernos a unos sistemas de justicia que, por ejemplo, tomen en consideración más las necesidades de las víctimas, para que las víctimas también se sientan que no solamente fueron las primeras personas que se vieron afectadas por el crimen, sino que se les tome en consideración en el proceso. Pero además de eso, que nosotros realmente veamos una transformación social. Se habla de justicia restaurativa. A mí no me gusta mucho el concepto porque se habla de restaurar lo que había, y lo que había no nos estaba funcionando como sociedad. Así que justicia transformativa a mí me gustó un poquito más, porque ciertamente necesitamos transformar un poco el asunto. Como dato político, le doy también no sé, para mí es un poco curioso. Maite nos habló sobre el Federal Death Penalty Act del 94. En el 94 fue que se amplió el Federal Death Penalty Act, y quien fue uno de los autores de esa ley fue el propio presidente Biden, que se dio cuenta después de que no le había servido lo que había propuesto cuando estaba en el Congreso, y ahora entonces indica estar en contra de la pena. Sí, claro. Marita, ¿te puedo hacer un comentario? Sí. Porque nos quedan 6 minutos. Respecto a los, comentario, pregunta. Respecto al tema de Sabrina y el de Tiffany, me hace mucho ruido, me llama la atención que son delitos de negligencia. Son muertes por negligencia, no son ni siquiera temeridad o un felony murder rule. Entonces, a mí eso me parece de acuerdo a cualquier teoría de proporcionalidad que se asuma, hasta la mala de la Corte Suprema de Estados Unidos, la cera, dicho principio. En el caso de Sabrina aún más, porque es una menor juzgada como adulto, ahí tenemos 2 desgracias presentes, pero a nivel de los estados, y aquí es la pregunta, ¿se permite tan fácilmente ejecutar a una persona por un delito en donde no hubo propósito y conocimiento? Y lo ato con Coker, que dice que en un caso de agresión sexual no puede haber pena de muerte. Bueno, si estamos hablando a nivel de estados y no federal, sí. Por ejemplo, en Florida hay un fast track death penalty. O sea, en esencia, en los estados que sí practican la pena de muerte, y compartimos la respuesta, pero es que en los estados que, la razón por la que yo voy a Luisiana es porque siempre quise trabajar en un estado que tenía la pena de muerte a nivel estatal, porque es como estar en un caso normal y corriente que vemos en asistencia legal de sustancias controladas, pero la pena puede ser pena de muerte. Y van volando. Así que en muchas ocasiones, lo que pasa es que tal vez no sé los detalles del caso de Tiffany, por ejemplo, si la defensa, porque es que no había defensa. Ella nunca presentó mociones que desestimarían el delito y lo convertirían en lo que en efecto es, con sus elementos. No hubo defensa. Yo creo que a lo mejor habiendo representación legal se pudo haber
manejado distinto el caso, pero con todo eso, el proceso tiende a ser atropellante. Y en el caso de Sabrina, aunque termina siendo una negligencia, la acusación no era por la mera negligencia, la acusación era de que había asesinado a su hijo con los golpes que decía la autopsia que tenía, que no era otra cosa que el intento desesperado de la madre de salvarle la vida cuando regresa y ve que no está respirando. Y esos golpes, pues, por ahí es que dicen que, lo que había era un maltrato. En estos casos de Fast Track, pues es terrible. Tenemos, por ejemplo, el caso de Juan Roberto Meléndez, de aquí de Maunabo, que lo hemos tenido aquí en la Escuela de Derecho y lo hemos tenido en Puerto Rico también hace un par de años, donde estuvo casi 18 años en el corredor de la muerte hasta que pudo probar también su inocencia, parecido a los casos que hemos visto hoy. Y el caso también de Ángel Nieves Díaz, puertorriqueño, que aunque había un testigo que finalmente se había echado para atrás en su testimonio y se sostenía su inocencia, Ángel Nieves Díaz lo ejecutaron. Y lo ejecutaron una ejecución terrible porque esa inyección letal, que suponía que lo hubiese matado en cerca de 4 o 6 minutos, a los 28 minutos todavía se estaba retorciendo el dolor porque la inyección le había traspasado la pena. Así que la injusticia de la pena de muerte viene desde los procesos de investigación, juicio, sentencia, hasta el propio momento de la ejecución. Pues, muchas gracias. Queremos darle las gracias a los panelistas, a todos por su participación y exhortarles a que se mantengan al tanto de estos temas. Como ustedes escucharon aquí, el futuro, ¿verdad? Nuestro y en cuanto a la implantación de la pena de muerte en Puerto Rico va a depender en gran medida de qué es lo que pase con Estados Unidos. Así que iniciativas como las que hace el Colegio de Abogados con la Comisión de Pena de Muerte, la participación en eventos internacionales y la militancia de todos y todas va a ser importante para lograr que se den las transformaciones que se han dado en otras áreas en donde se han reconocido derechos de personas, ¿verdad? Matrimonio de personas del mismo sexo, etcétera. Y en Estados Unidos en este momento, en vista de la composición del Tribunal Supremo y de lo que se prevé para el futuro, pues no es inevitable que necesariamente vayamos a progresar en ese sentido, y el activismo y la participación y la presión que internacionalmente se le pone en este tema a los Estados Unidos es importante mantenerla para poder conseguir entonces la abolición eventualmente que nos llegue a Puerto Rico, ya que pues tenemos nuestras limitaciones en cuanto a lo que podemos hacer en cuanto a la implantación de la pena de muerte a nivel federal. Buenas tardes y gracias a todos y a todas por participar.